Esto es un incentivo fantástico para que los chicos lean. Realmente me emocioné muchísimo cuando el señor secretario de Cultura comentó que, bueno, que van a venir tantísimos chicos, ¿no? Y eso es fundamental, el tema de la promoción de la lectura. Así que, bueno, los felicito y me enorgullezco de estar en esta primera feria. Yo no creo en fronteras, yo creo que hay una única, digamos, hay un único país que es el de la comprensión, el del acercamiento entre la gente y el del afán por conocer, por superarse, por leer y por conservar principios éticos en la vida. Creo que esa es la única gran familia a la que todos debemos aspirar y yo siempre, a veces algunas personas me dicen por qué yo doy charlas, por ejemplo, afuera y vengo a lugares apartados como Coronel Pringles o Junín o San Cristóbal, y mi respuesta es, para mí no hay diferencia, es decir, venir aquí para mí tiene emocionalmente el mismo peso, la misma importancia que ir a Berlín o a Estocolmo. Que él no recordaba una edad en la que no tuviera un libro entre las manos. Entonces yo creo que el acercamiento de los niños a la lectura es fundamental, y los padres también, porque el chico es imitativo, ¿no es cierto? Entonces si ve a los padres con un libro en la mano, el chico va a tener el libro en la mano, y si no, el chico no lo va a hacer. Entonces creo que es muy importante la ayuda que los padres puedan hacer con su ejemplo para que los chicos se interesen en la lectura, leer juntos, explicarles los textos, en fin, hay mil formas, ¿no? Ana María, ¿qué análisis hace usted con respecto a la educación que actualmente están recibiendo nuestros adolescentes? La educación. Bueno, yo creo que el tema de la lectura, retomando un poco lo que decía María Kodama, creo que los docentes tenemos como misión acercar el libro, pero de forma placentera. La literatura tiene que ser parte de la propia vida, dentro de la casa y dentro de la escuela. Por ejemplo, cuando estuve participando del Plan Nacional de Lectura de la Secretaría de Cultura, nosotros lo que hacíamos era convocar a todo público a partir del libro, o sea que convocábamos a los padres, a los profesores y a los chicos, todos juntos, y con el sentido de fiesta, de la fiesta del leer, no la cuestión del libro por imposición. Creo que la lectura no se puede imponer, sino que tiene que ser placentera, y para eso el docente tiene que apasionarse por lo que hace para poderlo transmitir. Fundamentalmente los padres, quizás, ¿no? Ya lo creo. Perdón, María. Yo tuve la suerte de conocer a Borges en Nueva York. Yo soy músico, soy guitarrista, y se emocionaba del sonido de la guitarra. Sí, exactamente, le gustaba muchísimo rasguear. Y me hizo un piropo terrible, y yo guardo un recuerdo, dije, qué maravilla que es el recordar a los grandes en esa humildad que tenía el maestro. Pero la pregunta es esta. Yo manejo un programa, se llama Color y Sonido del Club de las Artes por Cablevisión Sur, Canal 7. ¿Qué tiempo le sacó la televisión a la lectura? Bueno, no sé, en el caso de Borges ninguno. No, pero hablo en general, porque a él no le gustaba la televisión. Pero hablo en general, ¿no es cierto? Hablamos de los niños, hablamos de la juventud, inclusive nosotros, los mayores, que tenemos ese aparatito maravilloso, seductor, como es la televisión, pero ¿qué tiempo nos quita en la introspección, en el pensamiento, en la reflexión, ¿no es cierto? En mirar hacia adentro, en un buen libro. Bueno, yo no sé, en mi caso particular yo no tengo televisión en mi casa, entonces digamos cuando yo vuelvo lo que hago es escuchar música y leer, pero supongo que sí justamente no lo tengo porque yo entiendo y me doy cuenta que es algo que agarra, atrapa, ¿no es cierto? Porque es la imagen, es lo más fácil.
pero pienso que la televisión es un medio fascinante para educar a la gente. Lo que pasa es que en medio de, digamos, entre ese descubrimiento, esa tecnológico. Exactamente, tecnológico, esa inteligencia del hombre para llegar a hacer algo maravilloso, a lo que ya no estamos acostumbrados, pero que es casi una operación mágica, ¿no es cierto? El hecho de que una persona esté en París. La palabra mágica. Exactamente, esté en París y por una serie de cables debajo del mar pueda verse la imagen y además conversar como si estuviéramos frente a frente. Es casi la bilocación, una cosa alucinante. Bueno, todo eso que es maravilloso desde el punto de vista de la creación a través de la inteligencia del hombre, tendría que servir justamente, sería un medio espléndido para educar, para elevar el nivel de la gente. Pero en el medio parece haber una serie así como de trolls, según la literatura escandinava, que se apoderan de eso, lo pervierten y es como dicen, la gente quiere y lo único que hacen es ofrecerle cosas que son horrorosas, ¿no? Hay que aprovecharla para cosas importantes, para difundir lo bueno. Pero naturalmente es un medio increíble. Yo estuve hace varios años en Venezuela. Entonces Venezuela era terrible, ¿no? Arriba sucio, horroroso. Ahora no sé cómo estará, esto ya hace varios años. Entonces había un atasco y teníamos que ver al ministro de Cultura. Y entonces el rector de la universidad que estaba conmigo estaba al borde de un ataque de nervios. Entonces me dijo desesperado, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, bueno, no sé, ¿habrá otro medio para salir de acá? Vamos caminando, no, es muy lejos, pero le puedo ofrecer que vayamos en el subte. Le digo, bueno, está bien, dejamos el coche con el chofer, fuimos en el subte. Yo quedé asombrada y tuve que decírselo, porque el subte era como Ginebra, es decir, yo estaba con un vestido blanco, hubiera podido sentarme en el suelo, levantarme y seguir y llegar a ver al ministro. Entonces yo le dije realmente qué cosa increíble era para mí el shock de ver lo que era la calle y lo que era eso, que yo pensé cuando bajé, dije, bueno, esto lo que va a ser. Y tuve que decírselo sinceramente. Y entonces él me dijo que eso había sido gracias a una campaña de televisión cuando comenzaron a construir el subte, para que los ciudadanos cobraran conciencia que eso era de todos, que eso era para el bienestar de todos, que eso iba a acelerar, digamos, el traslado de ellos a sus trabajos, a sus hogares. Y había sido un largo trabajo el tiempo que duró la construcción del subte. No sé si eso sigue o no, pero de todos modos quiere decir que cuando se hacen las cosas con una buena finalidad, la televisión es un medio fascinante para lograrlo. Muchas gracias. Para las últimas jornadas de Borges este año trabajé el único cuento de amor de Borges, Ulrica, y que está dedicado a la señora María Kodama. Bueno, con ella la... Muchísimas gracias, Ana María. Bueno, esto yo creo que, no sé, tenía entendido que iban a hacerme preguntas el público, ¿no? Entonces, si quieren, es una forma de diálogo que a Borges le encantaba, entonces si quieren hacerlo así, creo que va a ser mejor que si yo leo un trabajo que traje sobre Borges y Buenos Aires. Quizá va a ser más lindo que me hagan preguntas, dada la forma en que esto así tan amistoso ha comenzado. No sé si están de acuerdo. Pero cómo no, María. Lo que ustedes quieran, porque o puedo leerles una charla o puedo entablar una conversación con ustedes. Yo sé que es difícil romper el fuego, que siempre cuesta la primera pregunta y todo, pero tienen una gran oportunidad, que es la de poder charlar con María Kodama y preguntar aquellas cosas que por ahí, aquellos que leímos Borges o que no leímos Borges, o los que no leyeron Borges, tienen como dudas y ganas de preguntar a María Kodama. Aprovechémoslo, me parece que es fundamental. ¿Alguno quiere romper el fuego? Sí, seguro. A ver. Perfecto, ya. claro. Aquí hay una primera pregunta. A ver. Muy bien. Como profesora de lengua y literatura, yo estoy muy emocionada por su presencia. Yo quisiera saber, o necesitaría de ustedes una reflexión sobre la tradición y Borges. Todo eso que hemos leído sobre Borges y la tradición con motivo de la cercanía de la fecha. ¿Qué nos podría decir? Bueno, Borges
digamos, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, Borges tuvo, como toda persona, como una evolución, ¿no es cierto?, en sus pensamientos, en su forma de actuar. Entonces, él me contaba que, por ejemplo, digamos, al comienzo de su carrera literaria, él creía que era muy, muy importante, digamos, ser argentino. Entonces, se compró un diccionario de argentinismos, porque creía que de esa manera, usando las palabras de ese diccionario, iba a ser más argentino. Pero de pronto él se dio cuenta que eso era absurdo, porque a veces me contaba, él mismo no entendía las palabras que había usado sacadas de ese diccionario. Entonces, él pensó, o mejor dicho, lo que es, si como tradición entendemos, digamos, el apego, o como él decía, la caricatura de lo que somos esencialmente, por supuesto él no estaba de acuerdo con eso. Ahora, si por tradición nosotros sentimos que es algo que nos envuelve, que nos une, pero que no es rígido, que no impone un fanatismo, entonces él estaba de acuerdo con eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, Suiza era para él una especie de paradigma de lo que él soñaba para el mundo, porque allí él decía que había gente, ¿no es cierto?, y de hecho su último libro, Los Conjurados, es como su testamento literario para la humanidad. Entonces él decía, dice ahí en ese libro, en ese escrito que lleva el título de la obra, que para él eso era lo ideal, porque son tres, digamos, son alemanes, son franceses, son italianos, que por un acto de la razón han decidido formar un país, Suiza, pero que cada uno guarda su lengua, su tradición, sus costumbres, pero conviven en armonía. Y entonces para él eso, como dice al final, él sabe que eso es muy difícil de lograr, ¿no es cierto?, pero que eso no es en este momento así en el mundo, pero que ojalá eso sea profético y la humanidad logre eso, ¿no es cierto?, porque muchas veces el aferrarse demasiado a tradiciones o cosas aparta. Y eso es lo que él también hizo. Y que si razonamos un poco nos damos cuenta de qué manera él rompe toda esa primera parte en la que justamente quería, digamos, forzarse prácticamente a hacer, como a seguir como una tradición, todo esto, hasta que se da cuenta que de esa manera no va a llegar a ningún lado, no va a poder trascender. Entonces él quiebra eso y logró, digamos, como en el mundo, ser argentino, y que el nivel, digamos, intelectual de los argentinos esté, digamos, calibrado de acuerdo a él, ¿no es cierto? Eso es como el tope. Y lo consiguió justamente sin dejar de ser el argentino, pero no poniéndose las trabas a las que puede llevar o un excesivo apego a la tradición o un excesivo nacionalismo que nos lleva en realidad a una cosa negativa y no positiva, nos lleva a encerrarnos, a cortarnos las alas y a no trascender mostrando lo que realmente somos, porque lo que realmente somos lo tenemos en el alma y no podemos quebrar eso, ¿no es cierto? No sé si quedó contestada. Gracias, ¿Vos querías preguntar? Yo quería preguntar, Gracias, que Borges es conocido mundialmente, todos lo sabemos por sus cuentos que son maravillosos, pero que a mí me parece que la poesía de Borges es sublime, es maravillosa y que mucha gente no lo conoce por la poesía. Y a mí me encanta. Me gustaría que dijera algo sobre la poesía de Borges. Bueno, es muy lindo eso porque realmente el ideal de Borges era ser conocido como poeta. Ahora, yo creo que Borges, tiene razón en esto, esencialmente es un poeta. La prosa de Borges es una prosa poética, tiene un ritmo muy especial, ¿no es cierto? Y que esa es otra de las cosas que a veces hay gente que no logra comprender. Es decir, ser un escritor no es sentarse y escribir, aunque el tema puede ser muy interesante. Ser un escritor es, en la prosa sobre todo, que es mucho más compleja a veces que el poema,
es encontrar el ritmo como de la respiración, ¿no es cierto? Ese ritmo que cuando uno lee una prosa o uno lee un poema mucho más